Jessy Pérez Limas, soy de parte del equipo conformado por Paloma Montserrat, por Ángel Galván y por Devani Cisneros, y también yo, Jessy Pérez Limas. Este trabajo trata acerca de más o menos los efectos ambientales que han confrontado en la biodiversidad del país, sobre todo los efectos ambientales que ha traído cosas como por ejemplo las empresas y todo lo que el ser humano ha estado causando y cómo eso ha estado afectando a la biodiversidad de México, que México es un país mega diverso y vamos a estar hablando acerca de eso, de cómo lo que ha hecho el ser humano ha afectado tanto al planeta y cómo hemos estado desgastando y sobre todo la interacción que han tenido las empresas o las diferentes fuentes por las cuales el ser humano puede contaminar con el medio ambiente. Para introducirnos al tema hablaremos sobre lo que viene en el marco teórico. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, tanto como en zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas, que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye. Esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones, como pueden ser las ballenas, los peces, venados, cactus, orquídeas, etc. Muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características biológicas, como pueden ser la distribución restringida, abundancia baja, tasa alta de mortalidad, tasa reproductiva baja, alta congregación de la población, entre otras. Uno de los mayores problemas que hay en la biodiversidad es la sobreexplotación, la cual es causada por los hombres desde hace millones de años. Desde el evento Paleozoico, hace 50.000 millones de años, ya existían fósiles que revelaban la historia que los humanos extinguían especies, incluso en la actualidad, como zonas rurales pobres, las cuales todos los días se deshacen de miles de especies, las cuales casi todos los días llegan a la extinción cada día. Si lo pensamos bien, esto puede ser un gran impacto en varias ciudades, pero no todas. Algunas pueden tener más, incluso unas menos. Las más reconocidas son el Amazonas, la cual lleva de 167 toneladas al año de millones de especies que son cazadas por su valor. O también tenemos Centroáfrica, las cuales también por materias primas se cazan animales. Pero también animales que tienen algún valor, pero aunque sea menor, siguen haciendo una caza. Otro de los factores que afectan a la biodiversidad son los factores causados por el hombre, como por ejemplo, en el recorrido que ha tenido el hombre a lo largo de la historia de la humanidad, ha ido afectando grandemente a la naturaleza. Como por ejemplo sucedió en la Revolución Industrial, cuando todos empezaron a mover, a empezar a usar máquinas de vapor, se aumentó la huella ecológica que tiene sobre la atmósfera y provocando que la calidad del aire empeorara hasta los niveles que estamos hoy en día. Afortunadamente, después de varios intentos, se ha logrado ir minorizando el afecto que tiene el humano sobre el medio ambiente, aunque todavía en esos aspectos hay mucho que trabajar. También hay varias cosas, factores que afectan, como por ejemplo las erupciones de volcanes, etcétera, etcétera, como también lo podrían ser los tornados, que afectarían a la biodiversidad. Pero la diferencia entre los naturales y los artificiales provocados por el hombre es que los naturales se recuperan fácilmente. Como por ejemplo una erupción de volcán se tarda en recuperar mínimo 100 años y a diferencia de un derrame petrolero se tarda en recuperar más de 1000 años. ¿A qué voy con esto? Que todo lo que estamos haciendo ahorita
con las empresas, etcétera, etcétera, está dejando una huella ecológica sobre la naturaleza, provocando que cambie la constitución que tenía originalmente, debido a todas las actividades que está realizando el ser humano. También otra de las actividades que más afecta serían los incendios forestales. Otra de las causas que afectan a la biodiversidad son las especies invasoras, ya que son consideradas la segunda amenaza para la biodiversidad. Son organismos que superan barreras geográficos, ambientales y reproductivas. El movimiento de especies invasoras asistidas por el hombre se puede dar de dos maneras: intencional, el cual está relacionado con intereses económicos o sociales, y las introducidas accidentalmente o no intencionales, que incluyen movimiento de especies sin un propósito y muchas veces sin conocimiento. Para que una especie pueda ser considerada invasora, debe de superar algunas etapas. Dichas etapas definen el proceso de invasión biológica. Posterior al fenómeno de invasión, las especies se reproducen y generan poblaciones viables. Se define como especies establecidas. Luego, al disiparse y generar impactos negativos, es considerada como invasora. En este proceso existen una serie de características biológicas que facilitan el paso de una etapa a otra, como lo son la producción de grandes cantidades de semillas, alta capacidad de dispersión, rápido crecimiento, tolerancia a disturbios humanos, así como también alta tolerancia a variabilidad ambiental, capacidad de formar grupos de alta densidad, entre otros. La explotación de los recursos naturales, provocada por actividades antropogénicas, ha ocasionado la destrucción masiva de ecosistemas, al igual que lo han hecho otras poblaciones humanas. Nuestro uso de los recursos para satisfacer las necesidades y comodidades de la vida moderna ha aumentado, y nuestros métodos de explotación se han vuelto más eficientes. La severa sobreexplotación de los recursos ha afectado seriamente al equilibrio ecológico, por lo que el 9 de mayo de 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objeto de estabilizar las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera a un nivel en el que no están interferencias antropógenas significadas en el sistema climático. Dentro de los compromisos importantes adquiridos por parte del hombre en esta convención es lo referente a la pesca y la acuacultura. Entiendo como acuacultura la producción de recursos acuáticos con la intervención del hombre mediante diferentes técnicas y procesos, la cual se inició en China hace más de 4.000 años. Durante mucho tiempo esta técnica solo se practicó en aguas continentales, agua dulce, con pocas especies de los peces, pero poco a poco se fueron incluyendo más y más en los últimos 30 años. Ha aumentado su diversificación y aprovechamiento en aguas marinas. La mayor parte de los recursos acuáticos se obtiene por medio de la pesca. Uno de los mayores problemas, que ha pasado desapercibido por años incluso, es el cambio climático, el cual es debido a la contaminación. Se ha pactado miles de cosas, desde el ecosistema, desastres naturales, e incluso la actividad humana, la cual es la más frecuente y la que más daña y más cambio climático crea. Pero, ¿de dónde surge esto? Esto surge nada más y nada menos que las de emisiones de gases, las cuales pueden incluso hacer desastres súper inmensos, como son los derretimientos de los glaciares, o también la deforestación. Pero en sí también la destrucción entera de todos los ecosistemas, que a su vez esto generan grandes problemas. Por ejemplo, la extinción de especies o destrucción de sus hábitats, los que hace que emigren y así afecten a otros ecosistemas y a otras especies. Como hipótesis hemos concluido que para que la naturaleza pueda seguir avanzando su curso como debería de ser, el ser humano debe dejar de hacer varias cosas que está realizando actualmente, como lo son la deforestación masiva, etcétera, etcétera. Debido a que el humano está influyendo demasiado en el medio ambiente natural de los diferentes ecosistemas que existen en el planeta.
debemos de empezar a aplicar todas las medidas de seguridad en las empresas para que puedan respetar las medidas ecológicas y para que así pueda haber un poquito menos de contaminación sobre este planeta. Y si se empieza a hacer eso, en teoría se debería de empezar a reducir el impacto que está teniendo el ser humano sobre el planeta. También otra medida podría ser la reforestación forestal. En parte es cierta la opinión que teníamos en la hipótesis, aunque hay más información sobre este tema. Es importante tomarla en cuenta para poder combatir la pérdida de la biodiversidad en México, que conlleva la extinción de las especies, conocer a fondo sus causas, efectos y así aplicar alternativas de solución a este problema. Lo que nos hace falta para actuar y realizar es un cambio positivo a nuestro planeta y su biodiversidad que nos ayudan a la supervivencia en nuestro planeta.